buenos días, mis queridos alumnitos del cuarto año de secundaria. Los saluda mi Sarita y como todos los lunes, hoy nos corresponde realizar las áreas de historia y de desarrollo personal. Ustedes entran entonces a un nuevo tema que es los gobiernos que tuvo el Perú desde el año 1912 a 1919. Empezamos entonces con el primer gobierno de Guillermo Billinghurst, que se dio entre los años 1912 y 1914. Vamos a ver entonces la primera diapositiva. Muy bien, el gobierno de Guillermo Billinghurst. ¿Cómo fue el proceso electoral para que él sea elegido presidente? Bueno, se presentan dos candidatos, Guillermo Billinghurst por el Partido Demócrata y Antero Aspíllaga por el Partido Civil o Partido Constitucional. Muy bien, Billinghurst y su Partido Demócrata no realiza una candidatura oficial y realiza promesas populistas. Es por eso que a Guillermo Billinghurst lo apodan el Pan Grande. En cambio, Antero Aspíllaga del Partido Civil y Partido Constitucional eran controlados por los civilistas, que realizan el primer paro político en día de elecciones. ¿Quién dirigía esta campaña? Abraham Valdelomar. Muy bien, ¿qué pasó en las elecciones entonces? Pasó que un tercio de los votantes no acude a votar. El Congreso debe elegir un nuevo presidente. Se produce una gigantesca manifestación pública y finalmente el Congreso elige a Billinghurst. ¿Qué hizo Billinghurst en su gobierno? Luchó por las 8 horas de trabajo, que fue iniciada por la Unión de Jornaleros del Callao. Se produce una huelga general y una gran paralización el 4 de enero de 1914. Acá va 9, chicos, es 1914. ¿Sí? Muy bien. Se concede entonces las 8 horas de trabajo a los jornaleros del Callao. Se produce una matanza de campesinos en la Sierra Sur, que se da el 7 de febrero de 1913 al 7 de marzo de 1913. Se promulga el reglamento de huelgas el 24 de enero de 1913 y en la rama de educación se establece la enseñanza de religión e historia de la salvación. Otros hechos del gobierno de Billinghurst. Billinghurst inicia la construcción de viviendas populares que por su costo simbólico estuvieron al alcance de la clase trabajadora. Circuló en informes periodísticos el deseo del presidente de expedir un decreto con el propósito de armar al pueblo en milicias populares, lo que sirvió de pretexto para derrocarlo. El presidente decidió convocar un plebiscito para la disolución del Parlamento con el fin de sacar al Partido Civil, lo que provocó gran agitación en todos los ambientes políticos. Billinghurst fue el mejor intento democrático de lograr beneficios sociales para los obreros del Perú. Tuvo todas las intenciones de realizar reformas sociales a favor de obreros, pero no pudieron darse por la oposición del Congreso, que era dominado por los civilistas. Sus acciones fueron moderadas y su alianza con los grupos de obreros y trabajadores del Perú le trajo el odio y el rechazo de la oligarquía peruana. Los esfuerzos de Rumimaki. Teodomiro Gutiérrez Cueva era un militar que se mostró partidario de las reivindicaciones de la masa indígena, enfrentándose al abuso de los gamonales. En 1903 el presidente Billinghurst lo había enviado a Puno para averiguar los problemas sociales de la región. Elaboró un informe que presentó al presidente y en este denunciaba las usurpaciones y abusos de los gamonales a los indígenas y recomendaba acciones para solucionar el problema. Sin embargo, esto solo quedó en el papel, debido al golpe de estado de Benavides contra Billinghurst. Teodomiro Gutiérrez fue atacado ferozmente por los hacendados. El hacendado puneño y diputado Bernardino Arias Echenique lo acusó de agitador. Teodomiro fue obligado a retirarse del ejército, huyó a Chile y Argentina, donde ahí asimila ideas anarquistas. Muy bien, las promesas sin cumplir de Billinghurst. Este gobierno ha perdurado en el recuerdo colectivo mucho más que por las diversas iniciativas y los variados planes de Guillermo Billinghurst. Unidos a problemas económicos, hacendarios, sociales y constitucionales por sus promesas incumplidas. Es el símbolo de las excesivas promesas electorales que luego los candidatos triunfantes no cumplen, de los anuncios tentadores y magníficos lanzados sobre la eterna credibilidad del pueblo para conquistar sus votos y sus simpatías. El golpe de Estado, disolución del Congreso por parte de Billinghurst, conspiración de grupos paramilitares, el civilismo alienta el derroque dirigido por Benavides y Benavides se encuentra ligado a los terratenientes.
Billinghurst al final es derrocado el 4 de febrero de 1914. Pasamos ahora al segundo gobierno. Gobierno de transición de Óscar Benavides. Se da entre los años 1914 a 1915. ¿Cuáles fueron las palabras de Óscar Benavides cuando realizó el golpe de Estado contra Billinghurst? Que el golpe de Estado se había realizado contra la audaz, irrespetuosa, insolente y demoledora de las clases bajas. Muy bien, gobierno de Óscar Benavides entre los años 1914 y 1915. ¿Cuál fue su objetivo? Restablecer el control social. La burguesía busca la protección en el militarismo contra el izquierdismo. Este gobierno pone en peligro la democracia burguesa. Se establece la Junta de Gobierno y es elegido presidente por el Congreso de la República. Económicamente, emite billetes fiscal, ley del 22 de agosto de 1914. Se emiten los cheques circulares, moneda papel que poseía el respaldo del oro. Se agrava el problema con la London Pacific Petroleum Company. Beneficios económicos gracias a la apertura del Canal de Panamá y se suspenden los pagos al interior. ¿Qué más hace? Extrae petróleo de la Brea y Pariñas. El Estado le establece como nuevo canon que da a 1.248.042 soles. El canon petrolero que pagaba era de 300 soles. Vende sus acciones a la Standard Oil de New Jersey. Vamos al siguiente. Segundo gobierno de José Pardo y Barreda, 1915-1919. A este se le llama el Renacimiento civilista. Muy bien, gobierno de José Pardo y Barreda, llega a la presidencia, los partidos forman una convención. Se suma el Partido Civil más el Partido Constitucional y el Partido Liberal, que estaba presidida ¿por quién? Por Andrés Avelino Cáceres. Eligen a Pardo y Barreda como Partido Civil como su candidato. Oposición de los sectores medios representados en los diarios El Tiempo y El Mosquito. Su realidad nacional, aumento de la producción en un 300%. Disminución de los alimentos e incrementaron sus precios. Capitalismo de los enclaves mineros y agrarios. Disminuye el capital inglés y aumenta el capital norteamericano. No hubo resistencia arancelaria a las importaciones. Él también lucha por la jornada de 8 horas de trabajo. Se reorganizaron los trabajadores con la ideología anarquista. Creación del Comité Pro 8 Horas y Pro Paro. El Estado suspende las garantías individuales. ¿Qué pasa el 13 de enero de 1919? Los tranvías fueron apedrados, los huelguistas volaron la línea férrea del Callao y se enfrentaron contra las fuerzas represivas del Estado. ¿Qué pasa el segundo día? Escasearon los alimentos. ¿Qué pasa al tercer día? No se había llegado a un entendimiento entre el gobierno y los trabajadores, lo que buscaron la ayuda de los estudiantes universitarios. Y ahí fue una delegación dirigida por Víctor Raúl Haya de la Torre, que trató de buscar una fórmula para el arreglo. Así, un 15 de enero de 1919, el presidente Pardo expide el famoso decreto señalando que la jornada de trabajo sería de 8 horas en todo el Perú. Muy bien, mis queridos alumnitos del cuarto año de secundaria, continuamos entonces con la clase de desarrollo personal. Ustedes van a entrar en un nuevo tema que es libertad, derecho y responsabilidades. Vamos a empezar entonces con la primera, que es libertad. La libertad es la capacidad que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida, por lo que es responsable de sus actos. En otras palabras, es aquello que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no. Lo hace libre, pero también responsable de sus actos. En caso de que no se cumpla esto último, se estaría hablando de libertinaje, pues la libertad implica una clara opción por el bien. Solo desde esta opción se estaría actuando desde la concepción de la teología. ¿Por qué es tan importante la libertad?
En las constituciones de varios países, la libertad es el primer derecho fundamental y uno de los temas más importantes. Los derechos humanos fundamentales deben ser respetados en todas las circunstancias. Formas de ejercer la libertad. Libertad de capacidad de elegir entre varias alternativas. Libertad para la elección entre varias alternativas, pero con un propósito. Libertad con la libertad personal solo se ejerce si es que se considera a los demás en nuestras decisiones. El derecho. El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, son conductas dirigidas a la observancia de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos intersubjetivos. Luego tenemos la responsabilidad. Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que pasa el plano ético, que ponen en práctica, persisten estas en cuatro ideas para establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera más prepositiva e integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural. Muy bien, mis queridos alumnitos, ya saben que los demás temas, el resto del tema, se los voy a enviar por medio de nuestro WhatsApp grupal. Espero que les haya servido, que tengan un buen lunes y nos reencontramos el día viernes con las clases de geografía, economía y ciudadanía y cívica. Que tengan buen lunes.